Una parte significativa, y en constante aumento, del volumen total del entrenamiento de combate moderno del personal de vuelo no se lleva a cabo en absoluto en el aire, sino en tierra, en simuladores especializados y técnicamente extremadamente avanzados, cuyo realismo y valor práctico han aumentado significativamente en las últimas décadas. Un simulador de avión de combate moderno y con todas las funciones es un sistema mucho más complejo y técnicamente rico en comparación con las primeras generaciones relativamente simples de dispositivos similares utilizados hace varias décadas. Una copia precisa y detallada de la cabina real de un tipo específico de avión de combate, a menudo instalada en una plataforma móvil especial, capaz de simular, al menos parcialmente, hasta cierto punto, las sensaciones físicas reales de sobrecarga y vibración durante una maniobra realizada por un piloto. Durante el entrenamiento, complementada con un sistema visual extremadamente realista y de alta calidad que rodea al piloto con una imagen panorámica casi completa del mundo exterior, incluida la simulación más confiable tanto del terreno real de una región geográfica específica como del comportamiento de varios tipos de aviones amigos y enemigos. Objetos terrestres. La principal ventaja práctica de un sistema de entrenamiento tan moderno y técnicamente avanzado es la posibilidad fundamental de un entrenamiento práctico más realista en una gama extremadamente amplia de diferentes escenarios de combate y situaciones tácticas, incluidas las situaciones de emergencia más peligrosas y críticas, cuyo entrenamiento en condiciones de vuelo reales sería extremadamente peligroso o simplemente físicamente imposible sin la destrucción real de costosos equipos militares y, lo más importante, un riesgo real para la vida del piloto entrenado. Una ventaja práctica adicional significativa es el costo relativo significativamente menor de dicho entrenamiento en tierra en comparación con el costo del entrenamiento de vuelo real en un avión de combate real, de duración similar, lo que requiere gastos significativos en costoso combustible de aviación, mantenimiento intensivo de equipos reales y, lo que es más importante, el agotamiento gradual e inevitable de la vida estructural de un fuselaje de avión real, que ya hemos discutido en detalle en una de las partes anteriores de este material. Los complejos de entrenamiento modernos demuestran un valor práctico particular en relación con el desarrollo de una interacción táctica grupal compleja, varios simuladores separados, a menudo ubicados físicamente en ubicaciones geográficas completamente diferentes, se pueden combinar técnicamente en un entorno de entrenamiento único y común a través de canales de comunicación modernos y seguros, lo que permite a varios pilotos diferentes practicar simultáneamente y de manera práctica una interacción táctica conjunta compleja dentro de un escenario de combate único y común, sin la necesidad de la presencia física conjunta de todos los participantes en dicho entrenamiento grupal en un aeródromo común. Es importante, sin embargo, enfatizar que la aviación militar moderna, a pesar de todos los avances significativos en el campo de los sistemas de entrenamiento técnicamente avanzados, no considera en absoluto dicho entrenamiento en tierra como un reemplazo completo y completo de la práctica de vuelo real. Ciertos aspectos de un vuelo real, incluida la sensación física directa de una sobrecarga real, el estrés psicológico real debido a la conciencia de un riesgo genuino, no condicional, y una serie de otros aspectos sutiles y difíciles de formalizar de la experiencia de vuelo real, son objetivamente imposibles de reproducir en su totalidad y al 100% incluso en el marco del programa. Sistema de entrenamiento moderno técnicamente más avanzado, que hace que una combinación razonable y equilibrada de un volumen significativo de entrenamiento en tierra, relativamente económico, seguro y muy flexible con un cierto volumen obligatorio e invariablemente necesario de entrenamiento de vuelo real y práctico sea el enfoque moderno óptimo y más efectivo del sistema general de entrenamiento de combate del personal de vuelo militar. Ya hemos examinado en detalle la técnica moderna de aterrizar un avión en un portaaviones utilizando un aerofinisher y un gancho. Pero el diseño mismo de una cabina de vuelo moderna,
ubicada en un ángulo característico con respecto al eje longitudinal del casco del barco. Es una invención histórica relativamente tardía, cuya aparición aumentó radicalmente la seguridad de la aviación basada en portaaviones y sin la cual las modernas operaciones de vuelo intensivo a bordo de un portaaviones serían simplemente imposibles en su forma actual. Durante un periodo inicial bastante significativo de desarrollo de la aviación basada en portaaviones, hasta los años 50 del siglo XX, los portaaviones tenían una única cubierta de vuelo recta, donde la zona de despegue y la zona de aterrizaje de los aviones coincidían entre sí, ubicadas estrictamente a lo largo de la misma línea a lo largo del eje longitudinal del barco. Este diseño creó un problema de seguridad muy grave y potencialmente catastrófico, en caso de un aterrizaje fallido, cuando el avión de aterrizaje por alguna razón no pudo enganchar el gancho en ninguno de los cables de detención. Simplemente no tenía a dónde ir excepto estrellarse contra otros aviones ya estacionados en la proa de la misma cubierta recta. Para evitar accidentes tan catastróficos, desafortunadamente bastante comunes en la práctica, en las cubiertas de vuelo directo de los primeros portaaviones, se utilizó una barrera de emergencia especial. Una barrera que era una malla o cable resistente que se extendía a lo largo de la cubierta detrás del área de estacionamiento de los aviones ya aterrizados, diseñado para detener físicamente un avión que aterrizaba sin éxito antes de que se estrellara contra el equipo de enfrente, aunque tal solución de emergencia en sí misma a menudo causaba daños graves al avión fallido y representaba un riesgo significativo para su piloto. La solución revolucionaria a este problema fundamental fue propuesta por primera vez por especialistas navales británicos y consistía en una idea bastante simple, pero extremadamente efectiva: cambiar la zona de aterrizaje inmediata de la aeronave en relación con el eje longitudinal general del barco, en un cierto ángulo, generalmente del orden de 9 a 10 grados, creando así, de hecho, dos zonas funcionalmente independientes en la misma cubierta, la parte principal y recta de la cubierta, utilizada principalmente para estacionar aviones y operar catapultas, y una pista de aterrizaje separada, en esquina, diseñada específicamente para acomodar aviones de aterrizaje. Una solución geométrica aparentemente tan simple trajo un efecto práctico colosal. En caso de un aterrizaje fallido, en el que el avión de aterrizaje no logró enganchar ninguno de los cables de detención, el piloto ahora tenía una oportunidad física real de acelerar inmediatamente a fondo y realizar una vuelta segura y sin obstáculos, ya que la propia pista de aterrizaje angular, debido a su ubicación desplazada con respecto al eje longitudinal general del barco, ya no estaba físicamente bloqueada por los aviones estacionados en la proa de la cubierta principal, que anteriormente representaban un peligro mortal precisamente en una situación de emergencia similar. La introducción de una plataforma angular de este tipo en el diseño de portaaviones a mediados de los años 50 del siglo XX, junto con la introducción aproximadamente al mismo tiempo del sistema óptico de aterrizaje, previamente desmantelado, se considera uno de los logros técnicos más importantes en la historia del desarrollo de la aviación basada en portaaviones, que contribuyó más directamente a una reducción muy significativa de la tasa general de accidentes y, lo más importante, a una reducción significativa del número de víctimas durante las inevitablemente riesgosas operaciones de despegue y aterrizaje en el espacio relativamente limitado de la cubierta de vuelo de un barco en movimiento. Ya hemos examinado en detalle la estructura técnica de la versión moderna del EF-35 con despegue vertical, pero mucho antes de la llegada de una tecnología tan moderna, allá por los años 60 del siglo XX, por primera vez despegó un avión de combate fundamentalmente diferente y revolucionario a su manera, lo que por primera vez prácticamente demostró la posibilidad misma de un uso de combate completo de un avión a reacción con despegue y aterrizaje vertical, el Harrier británico, más tarde, en una versión modificada del AV-8B, que fue utilizado activamente por la infantería de marina estadounidense durante muchas décadas posteriores.
La solución técnica fundamental que subyace al despegue y aterrizaje vertical del GERIE difiere significativamente del sistema EC-35 Bravo discutido anteriormente, que, como recordamos, se basa en una combinación de un ventilador de elevación separado en la parte delantera del fuselaje y una boquilla giratoria del motor principal en la parte trasera del avión. Harrier utiliza un sistema fundamentalmente diferente, mucho más conceptualmente más simple. Un único y muy potente motor turbofan Rolls-Royce Pegasus, equipado con 4 boquillas giratorias separadas, ubicadas en pares a ambos lados del fuselaje del avión. Estas boquillas giratorias son capaces de girar sincrónicamente en un ángulo desde la posición normal, recta hacia atrás, proporcionando el tradicional empuje del jet para vuelo horizontal, hasta la posición recta hacia abajo, proporcionando la elevación vertical directa necesaria para el despegue vertical, flotando en el aire o aterrizaje vertical. Un sistema de este tipo, a pesar de su elegancia conceptual, requería una habilidad excepcional y un control de precisión por parte del piloto, especialmente durante el periodo crítico de transición entre el vuelo vertical puro y el vuelo convencional con ala nivelada, ya que es en este punto de transición donde el avión pierde temporalmente parte de la sustentación aerodinámica, proporcionada por un ala convencional a una velocidad de vuelo nivelada suficiente, viéndose obligado a depender del componente de reacción vertical del empuje que disminuye gradualmente, pero aún es significativo. Desde las boquillas giratorias del motor se despliegan gradualmente hasta su posición normal. Un importante desafío técnico adicional fue garantizar la estabilidad general del avión directamente en modo estacionario o en vuelo vertical lento, para lo cual el diseño de Harrier preveía un sistema de control de chorro especial a través de pequeñas boquillas adicionales ubicadas en los extremos de las alas, en la nariz y la cola del fuselaje, utilizando aire comprimido tomado del compresor del motor principal para crear los impulsos de chorro correctivos necesarios, compensando las más mínimas desviaciones del avión desde una posición estable inmediatamente en vuelo estacionario, cuando los timones aerodinámicos convencionales, efectivos solo cuando el flujo de aire es suficiente. Velocidad, se vuelven prácticamente inútiles. El valor táctico práctico de tal capacidad para el despegue vertical que se usó mucho más a menudo en la práctica de combate real, el despegue corto desde una pista extremadamente limitada, resultó ser extremadamente alto, especialmente para la infantería de marina, que opera regularmente desde barcos de desembarco relativamente pequeños que no tienen una cubierta de despegue larga y completa de un portaaviones de tamaño completo, así como desde sitios de campo temporales, equipados apresuradamente en las inmediaciones de la línea del frente, completamente inaccesibles para los cazas convencionales de diseño tradicional, que requieren una pista mucho más larga. La experiencia de la creación y muchos años de operación práctica del GERIE sirvieron posteriormente como una base práctica muy valiosa, en muchos sentidos, invaluable para los desarrolladores de un moderno sistema de despegue vertical mucho más complejo técnicamente, del ya mencionado F-35 Bravo, que demostró claramente en la práctica la posibilidad fundamental de crear un avión de combate completo y listo para el combate, capaz de combinar de manera efectiva las características tradicionales de alta velocidad y maniobrabilidad de un avión convencional con la capacidad única de despegue y aterrizaje vertical, anteriormente considerada la casi prerrogativa exclusiva de los helicópteros, que eran mucho más simples en su aerodinámica. El 18 de abril de 1942, apenas unos meses después del ataque sorpresa japonés a Pearl Harbor, tuvo lugar una de las operaciones aéreas más atrevidas y técnicamente arriesgadas de toda la historia de la aviación militar, el famoso Doolittle Raid, durante el cual 16 bombarderos medianos B-25 Michie con base en tierra, aviones que nunca fueron diseñados originalmente para operaciones en cubierta, despegaron con éxito directamente desde la cubierta de vuelo del portaaviones USS Hornet para lanzar el primer ataque aéreo simbólico directamente en territorio japonés.
La lógica estratégica de una operación tan inusual y técnicamente extremadamente arriesgada fue dictada, en primer lugar, por la urgente necesidad política y moral de infligir al menos algún ataque de represalia, incluso relativamente limitado por estándares puramente militares, pero al mismo tiempo psicológicamente extremadamente significativo, directamente en territorio japonés poco después del traumático y desmoralizador ataque sorpresa a Pearl Harbor, demostrando así tanto a su propia población como directamente al enemigo la vulnerabilidad real de la metrópoli japonesa frente a una posible represalia estadounidense, contrariamente a la entonces creencia generalizada en el propio Japón sobre la total inaccesibilidad física de su propio territorio para cualquier enemigo potencial. El problema técnico clave fue que ni un solo bombardero basado en portaaviones existente en ese momento tenía un alcance de vuelo suficiente para llevar a cabo tal operación, lo que requería atacar el territorio japonés desde una distancia considerable, seguido de continuar el vuelo a aeródromos relativamente seguros en el territorio de China aliada, ya que el propio portaaviones, por razones obvias de su propia seguridad, no podía permitirse el lujo de acercarse a una distancia que fuera cómoda para la acción y mucho menos los aviones estándar de largo alcance de ese periodo, cerca de la bien defendida costa japonesa. La solución fue utilizar un tipo de avión fundamentalmente diferente, un bombardero medio bimotor B-25 con base en tierra, que tenía un alcance de vuelo significativamente mayor en comparación con los aviones estándar de la época con base en portaaviones, pero que nunca antes había despegado directamente desde la cubierta de vuelo de un portaaviones, que era mucho más corto y objetivamente mucho menos adecuado para el despegue de un avión terrestre tan grande y pesado en comparación con su largo habitual. Pista de tierra. Las tripulaciones seleccionadas para participar en dicha operación se sometieron a un programa de entrenamiento intensivo especialmente desarrollado específicamente para esta tarea única, practicando la técnica de despegue más corto, que incluía técnicas específicas para aprovechar al máximo toda la potencia disponible del motor ya al comienzo del recorrido de despegue, una posición determinada, muy no estándar, de los flaps y otros elementos aerodinámicos de la aeronave, así como una coordinación precisa de las acciones de la tripulación en condiciones de recorrido de despegue disponible, extremadamente limitado, en comparación con la práctica habitual en tierra, complicado aún más por el balanceo constante y significativo de la propia cubierta de un portaaviones moviéndose a través de un océano embravecido. En realidad, la operación en sí se llevó a cabo en condiciones significativamente menos favorables en comparación con el plan original. El grupo de portaaviones fue descubierto por un patrullero japonés a una distancia significativamente mayor de la costa japonesa en comparación con la distancia mucho más corta originalmente planeada, lo que obligó al comando a tomar la difícil decisión de despegar el avión inmediatamente varias horas antes de la hora originalmente planeada y desde una distancia mucho mayor de la costa japonesa de lo esperado originalmente, lo que posteriormente complicó significativamente el ya extremadamente riesgoso vuelo posterior de la mayoría de las tripulaciones que participaron en la operación al territorio relativamente seguro de los aliados. China. A pesar del efecto militar directo relativamente limitado y puramente destructivo del ataque en sí, la importancia psicológica y estratégica de la incursión de Doolittle resultó ser colosal. La operación demostró de manera convincente la vulnerabilidad fundamental de la metrópoli japonesa, que posteriormente tuvo un impacto significativo en futuras decisiones estratégicas del comando militar japonés, y el hecho mismo de la viabilidad técnica de tal despegue de un bombardero terrestre pesado directamente desde la cubierta relativamente corta de un portaaviones, aparentemente imposible según los parámetros técnicos originales, sigue siendo uno de los históricos más sorprendentes ejemplos de cuán significativamente la necesidad militar real puede estimular la búsqueda y la implementación práctica de soluciones tácticas y de ingeniería no estándar, a primera vista técnicamente absolutamente imposibles.
Ya hemos mencionado el principio general de existencia de los aviones de combate biplaza y el reparto de tareas entre el piloto y el segundo tripulante. Pero la especialidad militar oficial específica de ese segundo miembro de la tripulación, oficial de armas, oficial de sistemas de armas, WSO, en terminología de la Marina, piloto observador naval, oficial de vuelo naval, NFO, merece una consideración separada y más detallada precisamente como una profesión independiente y altamente especializada, fundamentalmente diferente del pilotaje real de una aeronave. Es importante comprender la diferencia fundamental entre una especialidad de este tipo y un piloto regular. El oficial de armas, por regla general, no tiene acceso directo a los principales controles de vuelo de la aeronave y, con raras excepciones en ciertas situaciones de emergencia, no pilota directamente, sino que se concentra por completo en un conjunto mucho más especializado de tareas relacionadas directamente con el uso efectivo de armas complejas a bordo y diversos sistemas tácticos de la aeronave. Las responsabilidades específicas de un oficial de armas varían significativamente dependiendo del tipo específico de avión y la naturaleza de la misión de combate que se realiza, pero, por regla general, incluyen el control detallado del complejo sistema de radar a bordo del avión, cuyos diversos aspectos técnicos ya hemos discutido en detalle anteriormente, incluida la identificación precisa y el posterior seguimiento de objetivos potenciales, la gestión de los contenedores de observación mencionados anteriormente y el proceso asociado de designación precisa de objetivos, la planificación detallada y la posterior coordinación del uso directo de varios tipos de armas aerotransportadas, así como, en ciertos casos, tipos de misiones de combate, coordinación directa con otras aeronaves del grupo o unidades terrestres, incluida la coordinación previamente comentada con artilleros terrestres del JAC. Esta distribución funcional de tareas entre el piloto, que se centra completamente en la técnica de pilotaje y el conocimiento general de la situación del entorno aéreo circundante, y el oficial de armas, que es responsable de un conjunto de tareas mucho más especializado, pero al mismo tiempo extremadamente complejo desde el punto de vista técnico, relacionado con el uso de armas a bordo, aumenta significativamente la eficacia general de combate de una tripulación biplaza de este tipo en comparación con una situación hipotética en la que una sola persona se vería obligada a hacer frente simultáneamente a todo el complejo de tareas extremadamente diversas que requieren plena atención en condiciones de una situación real, a menudo muy fugaz e intensa misión de combate. La formación de un oficial de armas, si bien es fundamentalmente diferente de la formación del piloto en sí, también incluye una cantidad bastante significativa de entrenamiento de vuelo real, que proporciona la comprensión básica necesaria de las características y limitaciones reales de vuelo de un tipo particular de aeronave, así como la capacidad, en determinadas circunstancias, principalmente de emergencia, de proporcionar al piloto la asistencia necesaria o, en el caso más extremo, asumir ciertas funciones básicas de pilotaje, aunque tal escenario se considera exclusivamente como una situación extremadamente improbable, puramente de emergencia, y en absoluto como una práctica estándar y cotidiana de distribución. Responsabilidades entre los miembros de una tripulación biplaza de este tipo. Muchos años de experiencia en interacción táctica efectiva entre un piloto específico y un oficial de armas específico, volando regularmente juntos como parte de la misma tripulación permanente de un cierto tipo de avión de combate biplaza, a menudo conduce a la formación de un nivel excepcionalmente alto de comprensión y coordinación mutua, casi intuitiva, de las acciones de dicho par, lo que aumenta significativamente la efectividad general de combate de la tripulación en comparación con la situación de una formación aleatoria y única de dicho par inmediatamente antes de una misión de combate específica, lo que enfatiza aún más la importancia de una profesión militar tan altamente especializada, pero que es extremadamente importante para la eficacia general de combate de la aviación táctica moderna.
y a menudo permanece mucho menos perceptible para el público en general en comparación con la figura más reconocible y mencionada públicamente con mucha más frecuencia del propio piloto de avión de combate. Ya hemos examinado en detalle el diseño técnico de un sistema de alerta de exposición de radar, capaz de reconocer un tipo específico de radar enemigo detectado por la naturaleza de la señal de radar recibida. Pero tal capacidad de reconocer con precisión un tipo específico de amenaza es fundamentalmente imposible, sin que la aeronave tenga una base de datos detallada y previamente preparada de parámetros técnicos característicos de todos los tipos potencialmente relevantes de radares enemigos y otros sistemas electrónicos. La llamada biblioteca de amenazas o, en terminología más oficial, un archivo de inteligencia de misión, Mission Data File. Dicha biblioteca de amenazas es una base de datos electrónica extremadamente detallada y actualizada periódicamente que contiene los parámetros técnicos exactos de las señales de una gran cantidad de diferentes tipos de radares, sistemas de comunicaciones y otras fuentes de radiación electromagnética que un avión podría encontrar durante una misión de combate real en una región geográfica específica o contra un enemigo específico. La formación y posterior actualización periódica de una base de datos de importancia crítica es un área separada, muy laboriosa y técnicamente compleja de la actividad de inteligencia militar, que combina datos obtenidos de varias fuentes diferentes. El reconocimiento de señales realizado por aviones especializados como el RS-1135. Los datos recibidos de estaciones especializadas de inteligencia electrónica terrestres. Los resultados de un análisis técnico detallado de muestras de equipos enemigos que llegan a posesión de los servicios de inteligencia de diversas maneras, así como una cantidad significativa de trabajo analítico en sistematización y posterior interpretación de toda esa información dispar en una base de datos única, holística, y lo más importante, más actualizada. La importancia crítica de la máxima relevancia de dicha biblioteca de amenazas se debe al hecho de que el enemigo, naturalmente, no está interesado en mantener los parámetros técnicos sin cambios de su propio radar y otros sistemas electrónicos. La modernización regular, los cambios en parámetros operativos específicos o incluso mejoras técnicas relativamente pequeñas en los sistemas de defensa aérea enemigos existentes pueden hacer que una biblioteca de amenazas obsoleta e insuficientemente actualizada sea parcial o completamente ineficaz, lo que podría conducir a una identificación incorrecta del tipo real, en consecuencia, del nivel de peligro de una amenaza específica detectada por parte de la aeronave. Sistema a bordo. Es por eso que la actualización de una base de datos tan crítica es un proceso constante y continuo, y los propios archivos de datos de la misión específica, descargados directamente en el sistema a bordo de un avión en particular antes de realizar una misión de combate específica, generalmente se actualizan periódicamente, a menudo con mucha frecuencia, reflejando la última información de inteligencia disponible sobre las características reales y actuales de los sistemas de defensa aérea de un enemigo específico relevante para una misión de combate determinada. Un aspecto adicional significativo es el hecho de que las diferentes versiones de dicha biblioteca de amenazas, por regla general, se desarrollan por separado para diferentes teatros potenciales de operaciones militares y diferentes categorías de adversarios potenciales, ya que el conjunto específico de sistemas de defensa aérea reales y realmente amenazantes puede variar de manera bastante significativa dependiendo de la región geográfica específica y del adversario real específico contra él, cual se está preparando directamente esta misión de combate específica. La importancia de este trabajo de reconocimiento y análisis, en gran parte invisible para el público en general, para la formación y el mantenimiento constante de la relevancia de una biblioteca de amenazas a menudo, permanece significativamente subestimada en comparación con las características técnicas visuales mucho más visibles del propio avión de combate o de sus armas a bordo. Pero es en la calidad y relevancia de dicha base de datos donde se determina la eficiencia real de todo el
Complejo de sistemas a bordo de la aeronave, responsables de la detección oportuna, la identificación precisa y la posterior lucha efectiva contra las amenazas reales que un avión puede enfrentar. Durante una misión de combate específica en condiciones reales y actuales de un conflicto armado moderno. En una situación de mal funcionamiento de emergencia grave en una extensión de agua importante. Cuando la posibilidad de una expulsión segura por alguna razón no está disponible o es indeseable y es objetivamente imposible llegar al aeródromo adecuado más cercano para aterrizar, la tripulación de un avión militar puede verse obligada a realizar un procedimiento de emergencia extremadamente arriesgado y técnicamente complejo: amerizaje y aterrizaje forzoso del avión directamente en una superficie de aguas abiertas. Este procedimiento se diferencia fundamentalmente del aterrizaje habitual en una pista dura en una serie de características técnicas y físicas muy importantes que aumentan significativamente el nivel general de riesgo para la tripulación, incluso en el caso de un aterrizaje técnicamente competente y muy cuidadoso. La primera dificultad importante reside en la interacción muy impredecible y a menudo muy desfavorable de la estructura del fuselaje del avión con la superficie del agua en el momento del contacto directo. A diferencia de una pista dura relativamente plana y predecible, la superficie del agua, especialmente en presencia de olas incluso relativamente pequeñas, presenta una superficie de contacto significativamente menos predecible y potencialmente muy desigual, capaz de causar tensiones mecánicas severas, a menudo asimétricas, en la estructura del fuselaje en el momento del contacto inicial con el agua, significativamente diferentes de las cargas mucho más predecibles y uniformes características de un aterrizaje convencional en una pista dura. Una complejidad adicional significativa es creada por la propia especificidad del movimiento de un objeto pesado, como un avión, en la superficie del agua inmediatamente después del contacto inicial, en contraste con el frenado relativamente predecible en una pista brusca usando frenos de ruedas tradicionales. Un avión que cae sobre una superficie de agua experimenta una resistencia al agua mucho menos predecible, a menudo muy desigual, lo que puede causar giros bruscos y difíciles de predecir, o incluso una destrucción parcial de la estructura del fuselaje si se mantiene el ángulo y la velocidad óptimos de contacto inicial con la superficie del agua. Las tripulaciones de los aviones militares que realizan regularmente largos vuelos sobre grandes extensiones de agua, principalmente aviones de patrulla marítima y antisubmarinos, así como una parte importante de los aviones con base en portaaviones, reciben un entrenamiento especializado obligatorio, que se repite periódicamente precisamente para este procedimiento de emergencia extremadamente riesgoso, pero al mismo tiempo relativamente poco frecuente desde el punto de vista estadístico, que incluye tanto entrenamiento teórico sobre la técnica óptima para amerizar un tipo particular de avión, como, no menos importante, practicar la posterior evacuación rápida y segura de la tripulación directamente desde un lugar ya amerizado, potencialmente aviones que se hunden rápidamente. En el marco de esta formación especializada se presta mucha atención a la evacuación más rápida y eficaz de la tripulación inmediatamente después del momento del amerizaje, ya que la mayoría de los tipos de aeronaves, que inicialmente no fueron diseñadas objetivamente para una larga estancia a flote, comienzan a sumergirse con bastante rapidez, a menudo en cuestión de minutos, bajo el agua después del mismo momento del amerizaje, lo que hace que el factor tiempo sea crítico para garantizar la supervivencia real de la tripulación en tal situación de emergencia. Es por eso que el equipo de salvamento de la tripulación, que ya hemos discutido en detalle anteriormente, tradicionalmente incluye un cierto conjunto de elementos diseñados específicamente para un escenario de amerizaje de emergencia, chalecos salvavidas inflables compactos para uso individual, en ciertos tipos de aviones y helicópteros más grandes, también balsas salvavidas inflables grupales más grandes, que se activan automática o manualmente directamente en el momento de tal situación de emergencia, brindando a la tripulación una posibilidad práctica real de sobrevivir con éxito al aire libre.
agua hasta la llegada de las fuerzas de rescate, de cuya organización detallada también hablamos en detalle en una de las partes anteriores de este material. Ya hemos examinado en detalle el proceso general de prueba de nuevas armas aeronáuticas en polígonos de pruebas especializados. Pero hay una categoría especial, bastante inusual, de objetivos de prueba, significativamente superior en su realismo a cualquier objetivo remolcado tradicional, especialmente diseñado, aviones de combate a gran escala y en pleno vuelo, que anteriormente estaban en servicio de combate, pero posteriormente, después de su desmantelamiento, especialmente convertidos para vuelos completamente no tripulados y controlados remotamente, conocidos bajo la designación general QF, en particular, en relación con el alguna vez conocido caza F-4 Phantom, convertido de manera similar a la variante QF-4. El valor práctico clave de estos objetivos voladores de tamaño real y totalmente realistas radica en el grado excepcionalmente alto de confiabilidad de las pruebas realizadas con ellos en comparación con los objetivos de prueba tradicionales, mucho menos realistas. Un nuevo misil aire-aire o sistema de defensa aérea, desarrollado inicialmente específicamente para destruir aviones de combate enemigos reales y de tamaño real, puede probarse contra un objetivo de tamaño real verdaderamente realista que en realidad demuestra firmas visuales, infrarrojas y de radar auténticas y físicamente confiables de un avión de combate real, en lugar de la imitación mucho menos perfecta de tales características de los objetivos de prueba especialmente fabricados y mucho más simples, y objetivos más pequeños y más baratos. El proceso técnico de convertir un caza de combate fuera de servicio en un objetivo volador completamente no tripulado incluye la instalación de un complejo de control remoto especial capaz de reemplazar por completo todas las funciones necesarias de un piloto real, desde el pilotaje básico del avión durante el vuelo de prueba hasta la ejecución de ciertas maniobras evasivas, preprogramadas o controladas por el operador en tiempo real desde tierra, simulando de manera más realista el comportamiento de un caza enemigo real que intenta activamente evadir el arma que se usa contra él. Armas que se están probando. Un aspecto técnico importante, y sobre todo, económico del uso de tales objetivos voladores de tamaño completo es la posibilidad fundamental de su regreso seguro a la base y su posterior reutilización en el caso de que el arma utilizada contra ellos durante una prueba particular falló, debido a ciertas condiciones preestablecidas en el programa de prueba, no se usó deliberadamente para matar, lo que permite racionalizar significativamente los costos generales de programas de prueba tan costosos en comparación con la alternativa hipotética del uso completamente desechable de un objetivo tan realista y de tamaño completo en cualquier prueba. Sin embargo, una parte importante de tales pruebas, especialmente en el marco de las etapas finales y más realistas de prueba de nuevas armas militares, todavía implican la destrucción real y completa del objetivo volador de tamaño real probado directamente durante una prueba específica, lo cual es una condición necesaria y objetivamente inevitable para obtener los datos más confiables y prácticamente aplicables sobre la efectividad real de combate de las nuevas armas que se están probando contra un objetivo aéreo real de tamaño real. Esta práctica de utilizar aviones de combate históricos, que alguna vez fueron ampliamente utilizados, en una calidad similar y muy inusual de objetivos de prueba voladores, evoca en muchos veteranos y entusiastas de la aviación militar sentimientos encontrados, a menudo muy nostálgicos, ya que los aviones que alguna vez fueron el equipo militar avanzado de su tiempo y, tal vez, participaron en operaciones de combate reales, completan su largo viaje operativo precisamente con esa calidad, sin embargo, brindan una contribución práctica críticamente importante y objetivamente necesaria para seguir mejorando y aumentando la efectividad de combate real de la generación mucho más moderna de armas aéreas que los están reemplazando. Ya hemos examinado en detalle los principios generales de funcionamiento de los sistemas de guerra electrónica, incluida la diferencia fundamental entre interferencia de bombardeo y interferencia de engaño.
Pero esta área de la tecnología militar continúa desarrollándose activamente. Y el moderno programa American Next Generation JAME, la próxima generación de estaciones de interferencia, demuestra claramente la dirección específica de dicha mejora tecnológica en curso. La generación anterior de estaciones de interferencia, instaladas, en particular, en el avión especializado EA-18 Growler mencionado anteriormente, a pesar de su eficiencia práctica, se basó en una tecnología cuyos principios fundamentales se remontaban a los años 70 y 80 del siglo XX, lo que, con todas las mejoras técnicas privadas posteriores, impuso ciertas limitaciones fundamentales a la flexibilidad y eficacia general de dicho sistema, que estaba en gran medida obsoleto en su arquitectura básica, frente a uno mucho más avanzado. Sistemas de defensa aérea modernos y técnicamente avanzados de un enemigo potencial, desarrollados activamente durante las próximas décadas. La innovación técnica clave de la nueva estación de interferencia es la transición de la tecnología anterior, basada en antenas relativamente tradicionales, controladas mecánica o electrónicamente, a una tecnología mucho más avanzada técnicamente de antenas activas en fase, similar, en muchos aspectos, a la utilizada en los radares aéreos más modernos, cuyo principio de funcionamiento ya hemos mencionado en una de las partes anteriores de este material. Esta tecnología permite un control mucho más flexible, dinámico y preciso de la radiación electromagnética generada, brindando la capacidad de establecer simultáneamente varios tipos de interferencias fundamentalmente diferentes e independientes, dirigidas en diferentes direcciones contra varias amenazas de diferentes tipos y naturaleza, mientras que al mismo tiempo enfoca de manera mucho más efectiva toda la potencia de radiación disponible, directamente en un objetivo específico y prioritario, en lugar de la radiación mucho menos efectiva y más difusa característica de la generación anterior de tales sistemas. Una ventaja técnica adicional significativa es la capacidad significativamente mayor de un nuevo sistema de este tipo para adaptarse de manera más rápida y flexible a las características mejoradas y en constante cambio de los sistemas de radar enemigos modernos, incluida la capacidad mencionada anteriormente de cambiar rápidamente la frecuencia de operación, lo que complica significativamente el uso efectivo contra sistemas técnicamente avanzados de generaciones anteriores de estaciones de interferencia mucho menos flexibles. El desarrollo y la posterior implementación práctica de un sistema de guerra electrónica técnicamente mucho más avanzado demuestra claramente la carrera tecnológica general y constante entre los sistemas de detección y destrucción en constante mejora, por un lado, y los sistemas en constante mejora para contrarrestar tales amenazas, por el otro, una carrera que, como hemos señalado repetidamente a lo largo de este material en relación con los más diversos aspectos de la aviación militar, objetivamente no tiene una solución definitiva, lograda de una vez por todas, sino que requiere un desarrollo tecnológico constante e incesante de ambos lados opuestos de una confrontación tecnológica permanente. Ya hemos mencionado el concepto general de los futuros cazas de sexta generación, que implica una estrecha interacción táctica entre un caza tripulado y varios pilotos autónomos no tripulados. Pero este concepto, conocido en términos generales como Loyal Wingman, ya se está implementando activamente hoy en el marco de programas experimentales reales y muy específicos, el más famoso de los cuales es el vehículo no tripulado estadounidense X-58 Valkyrie. A diferencia de los drones de ataque tradicionales discutidos anteriormente, como el MQ-9 que inicialmente se desarrollaron principalmente para misiones relativamente largas de reconocimiento y ataque, contra objetivos terrestres relativamente débilmente protegidos en ausencia de una oposición aérea seria. El concepto de un compañero fiel asume una naturaleza fundamentalmente diferente de uso práctico de combate, acciones conjuntas y estrechamente coordinadas de un vehículo no tripulado relativamente económico y en gran medida prescindible directamente junto con un caza tripulado en las condiciones de un combate aéreo completo y potencialmente de alta intensidad contra un enemigo moderno y
técnicamente avanzado. La idea táctica clave es que un vehículo no tripulado relativamente económico y en gran medida autónomo podría asumir una cierta parte de las funciones más peligrosas y riesgosas durante el combate aéreo, que antes eran realizadas exclusivamente por un caza mucho más caro, y lo más importante, tripulado, reduciendo así significativamente el riesgo real para la vida humana del piloto, manteniendo, y a menudo aumentando significativamente, la efectividad general de combate de todo el grupo táctico. En su conjunto, las funciones prácticas específicas que un compañero no tripulado es capaz de desempeñar dentro de un grupo táctico conjunto son muy diversas, desde el papel relativamente pasivo de un sensor distribuido adicional, que amplía significativamente el área general de radar y otra vigilancia electrónica de todo el grupo sin la necesidad de desenmascarar al caza pilotado encendiendo su propio radar a bordo, hasta el papel mucho más activo del portador directo de armas adicionales, aumentando significativamente la munición total disponible para el grupo táctico en su conjunto, hasta el potencial papel de una especie de cebo deliberado capaz de desviar la atención del enemigo y, en consecuencia, disparar armas, protegiendo así a un caza tripulado mucho más valioso. Una importante ventaja técnica y, sobre todo, financiera de este concepto es la posibilidad fundamental de crear un compañero no tripulado a un costo relativo significativamente menor en comparación con un caza tripulado de pleno derecho, ya que el diseño de un vehículo no tripulado no requiere objetivamente la inclusión de una parte significativa de los costosos sistemas de seguridad y soporte vital para un piloto humano necesarios en un avión tripulado, lo que teóricamente permite a los departamentos militares tener un número total significativamente mayor de tales pilotos no tripulados en comparación con el número inevitablemente mucho más limitado disponible. Cazas tripulados. Es importante enfatizar que tales programas experimentales, incluido el ya mencionado Valkyrie, hoy se encuentran todavía en una etapa relativamente temprana de desarrollo práctico y prueba, y una serie de cuestiones técnicas, tácticas y organizativas importantes, incluido el nivel aceptable de autonomía real de tales vehículos no tripulados en una situación de combate estresante y que cambia rápidamente, la confiabilidad y seguridad de los canales de comunicación entre un caza tripulado y dichos pilotos no tripulados en condiciones de contramedidas electrónicas activas del enemigo, que ya hemos discutido en detalle anteriormente, así como las cuestiones fundamentales del grado permisible de autonomía en la toma de decisiones por parte de un vehículo no tripulado de este tipo con respecto al posible uso de armas a bordo, siguen siendo objeto de investigaciones y pruebas prácticas activas y en curso, cuyos resultados, sin duda, tendrán un impacto significativo en toda la apariencia futura de la próxima generación de aviones de combate. Cada nueva parte de este material solo confirma lo que era obvio desde el principio: el tema de la aviación militar es realmente inagotable, y detrás de cada historia ya contada se esconde invariablemente la siguiente, esperando entre bastidores.